La película del cosmonauta me fascinó desde que tropecé con ella por casualidad. Después empecé a indagar en el proyecto y la intrahistoria de la película me fascinó aún más. El cosmonauta estuvo expuesta en YouTube durante años, en alta definición y de forma gratuita. Pese que ahora está en la plataforma de streaming de Filmin, la película ha quedado arrinconada, convertida en objeto de desprecio por todas las polémicas que generó. Buenas tardes camaradas, yo soy Neil Forcada y en el día de hoy os traigo esta curiosa película, El Cosmonauta, amargamente famosa por haberse financiado teóricamente con un inmenso crowdfunding y por abanderar el proyecto transmedia más grande de España hasta esa fecha. Sin embargo, todos los miembros del equipo que participó en esta película terminaron sumidos en toda una serie de discusiones y polémicas tanto internas como externas, que dio como resultado que toda esa masa de gente que en su momento había apoyado este proyecto a través del crowdfunding terminase por vilipendiar la película. Soy un ser ignorante, lo he sido siempre, y sobre todo ignorante respecto a los temas de internet y sus alcantarillas. Eso me permitió tropezar con la película del cosmonauta de forma completamente aleatoria, al azar, completamente alejado de los prejuicios que ha arrastrado esta cinta desde su estreno, y eso pues obviamente me permitió verla, yo pienso, con unos ojos distintos y quizás con una claridad mayor. El argumento de la película, en realidad, es el mismo que el de Jimmy Jules, de François Truffaut, un triángulo amoroso de ambiguo equilibrio formado por Stan y Andrei, quienes son mejores amigos, y Julia, la chica que ama a los dos hombres. De verdad, el paralelismo entre Jimmy Jules de François Truffaut y El Cosmonauta es muy evidente. En ambas películas tenemos un triángulo amoroso formado por dos hombres y una mujer, y ambas películas, argumentalmente hablando, tienen el mismo desenlace, calcado. La historia del cosmonauta se desarrolla durante la carrera espacial soviética, en una base secreta denominada la Ciudad de las Estrellas, donde se forman los astronautas rusos. En este contexto, y después de que los americanos hayan conseguido alunar, Stan es finalmente escogido para comandar una misión soviética, una misión secreta para colonizar ellos también la Luna. Stan, pues, abandona el planeta, dejando atrás a Julia y Andrei, su mejor amigo. Stan consigue alunar, pero a la hora de volver se encuentra una Tierra vacía, poblada de estructuras abandonadas y sin seres humanos. Julia y Andrei, por su parte, reciben la cápsula lunar donde viajaba Stan en la Tierra, pero esta cápsula está vacía. A partir de entonces, Julia empieza a recibir mensajes de Stan a través de una radio, de forma que la presencia fantasmal del astronauta perdido empieza a parasitar la relación entre Julia y Andrei. ¡La he encontrado! ¡Venid! ¡La nave está vacía! ¡No hay nadie! Chaika, ¿me recibes? Cambio. Chaika, ¿me recibes? ¿Me recibes? De verdad que esta sinopsis no contiene spoilers, es simplemente el punto de partida de la película. La premisa fundamental del cosmonauta subyace en la estructura de la película, que no se desarrolla de una forma cronológica, sino a través de un collage de flashbacks de tiempo presente y de distintos niveles narrativos de realidad, como por ejemplo la Tierra vacía donde aterriza el personaje de Stan. Esta estructura sirve para apuntalar el tono de la película, que fluctúa entre lo onírico y lo intimista, generando bajo estos parámetros el auténtico tema de la narración, es decir,
la memoria como fantasma, la complejidad de las relaciones y, sobre todo, el precio de los sueños. En cuanto a la puesta en escena, estamos ante un terreno irregular. Cuadros de composición y expresividad muy precisa conviven a menudo con secuencias vulgares, casi automatizadas, es decir, el típico plano contra plano presentado por el plano general. Esto dificulta el montaje, obligándolo a utilizar recursos para unir secuencias que, dada la naturaleza dispar de la planificación, necesitan pasos intermedios para ser acopladas. Pensé en vítores y en celebraciones solemnes, pero no hubo nada. Aún así, la película es capaz de colocar estos impedimentos en favor suyo. Los insertos de paisaje y acciones aisladas, junto con la voz en off, ayudan a subrayar el carácter onírico de la narración, tejiendo una metáfora sencilla pero eficaz. Las estructuras abandonadas, el trayecto a la luna y los paisajes naturales invierten el sentido del viaje, pues la película no narra la exploración del cosmos, sino la del espacio introspectivo de los personajes. Tal y como asegura el mismo director de la película, Nicolás Alcalá, el cosmonauta está mucho más cerca de los planteamientos de Tarkovsky que de la ciencia ficción habitual. Sin embargo, la puesta en escena de esta película no deja de ser bastante irregular. En El cosmonauta podemos encontrar secuencias geniales, como por ejemplo la escena de la barca, momento en que Julia revela a Stan su auténtico motivo para estar en la ciudad de las estrellas. Durante la escena se explota la expresividad del plano secuencia gracias a su dimensión temporal, además de un uso muy interesante del espacio. Una barca en mitad de un lago, de forma que la presencia del agua apunta a la naturaleza líquida del momento y también de la composición. Julia ocupa el segmento superior de la composición, mientras que Stan ocupa el inferior, fotografiando de este modo sus posiciones reales y jerárquicas respecto al tema que están discutiendo. La precisión de estos elementos, sin embargo, tiende a la anarquía en secuencias anteriores y posteriores, donde abundan los movimientos de cámara innecesarios, un uso del color sin concretar o una estructura sonora destinada casi únicamente a unificar el metraje, consiguiendo resultados óptimos pero previsibles frente a la gran apuesta de un montaje de imagen osado. La película del cosmonauta se hizo famosa por ser el primer gran proyecto en ser financiado completamente a través del crowdfunding en España. Sin embargo, las cosas no alcanzaron a salir todo lo bien que se esperaba, y todo este relato, esta intrahistoria de la producción de la película, podéis encontrarlo en un documental muy interesante, completamente gratis en YouTube, que os recomiendo mucho, titulado Hard as Indie. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo por si queréis verlo. El rodaje del cosmonauta es un rodaje y como todo rodaje tiene momentos chungos y imprevistos que dices no puede ser. También tiene partes muy buenas y en concreto pues fue la prueba de que se puede ir muy fácilmente, empezar a patinar hacia el lado ahí del desastre y del caos. El caso es que finalmente director, fans y equipo de rodaje terminaron muy enfadados entre ellos, decepcionados por circunstancias diversas, consiguiendo que en el momento del estreno la película del cosmonauta fuera boicoteada por los mismos micromecenas que la habían hecho posible. Después de esto, la productora del cosmonauta quebró debido a una serie de dificultades económicas y legales, dejando la película en el limbo de YouTube. Pero eso es otra historia. Entre otras muchas cosas, se ha acusado a la película de ser aburrida, pretenciosa y, en definitiva, de escudarse en una falsa poética para enmascarar sus agravios narrativos.
Posiblemente todo esto sea cierto, pero no pienso que reste calidad a la película. El cosmonauta no es aburrido, sino que plantea un ritmo y una mecánica poco habitual. Del mismo modo, la película no pretende plantear una línea narrativa al uso, como mínimo en su montaje final, a pesar de que desconozco cuál era el proyecto original a este respecto, y por lo tanto queda fuera de lugar que los espectadores se muestren decepcionados por la naturaleza del cosmonauta, cuando éste no se ha comprometido en esa dirección. Tampoco pienso que la película sea abiertamente pretenciosa. Es cierto que bebe de fuentes concretas y que incluye referencias, no siempre llevadas a buen término o con la coherencia necesaria. Pero por esta regla de tres, la mayoría de películas que se estrenan serían pretenciosas por cómo imitan o plagian elementos de Griffith, de Hitchcock o de Howard Hawks, por ejemplo. Nicolás Alcalá, el director del Cosmonauta, se hizo amargamente famoso debido a la gran cantidad de polémicas que generó en torno a sí mismo y contra sus propios fans, contra los propios micromecenas que estaban haciendo posible su proyecto. Es muy cierto que este señor seguramente sea de verdad un arrogante y un narcisista, pero eso, amigos, no le resta ningún mérito a la película del Cosmonauta, que es un artefacto cinematográfico por derecho propio. Deberíamos recordar además que en esta película han trabajado muchísimas más personas que merecen un respeto y cuyo trabajo tiene un mérito en sí mismo. Así pues, camaradas, cuando nos enfrentamos a este tipo de películas como El Cosmonauta, que arrastran polémicas enormes detrás de sí, deberíamos hacerlo quizás con los ojos lo más limpios posibles, libres de prejuicios, dejar de comportarnos como perros sarnosos y juzgar a las películas por lo que son y no por lo que a nosotros nos gustaría que fueran.